de cuentas, pues buscamos el día de hoy. O sea, no se busca únicamente que tengas los conocimientos de didáctica, los conocimientos de diseño, los conocimientos de currículum, sino más bien cómo eso lo aplicas para poder transformarte y lograr algo hacia allá, ¿vale? Entonces, bueno, partiendo hacia lo que es la parte técnica, pues vámonos sobre la base, ¿no? ¿Qué es la enseñanza? La enseñanza, pues bueno, es algo que trasciende al aula, lo que te digo, es algo que trasciende a los profesores y trasciende incluso el ámbito de lo visible. Tiene que ser preactiva, tiene que ser activa y tiene que ser posactiva. Tienes que tener al estudiante atrapado, ¿no? A mí, algo que nunca o difícilmente he podido lograr es tenerlos tan cautivos como lo tuvo aquí el profesor, en Michael Keating en leyéndole Shakespeare, ¿no? Que tenía a todos ahí fascinados, muertos de risa, impactados por la historia, ¿no? Tiene que ser algo activo y posactivo, o sea, no es solamente de que ya vine a mi clase y con eso me quedo, sino más bien cómo eso me va a trascender y me va a perdurar por el resto de la vida, ¿no? ¿Qué tiene realmente la enseñanza de transferirme? Que es algo que no se puede quedar únicamente en la sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Ahorita que yo te estoy diciendo, tienes que conectar todas las materias del pasado, ¿cuántas de tus materias realmente tú consideras que ya fueron simplemente, ok, las estudié, las pasé y gracias a Dios ahí está, con requisito cumplido, lo que sigue con tal de obtener mi título de licenciado, ¿no? O sea, ¿cuántas no has tratado de esa manera? ¿Y cuántas, lamentablemente, se te han ido de las manos desaprovechando la riqueza que tiene? Yo creo que la carrera de licenciatura de Ciencias de la Educación, y te lo digo como pedagogo, tiene una riqueza tan vasta, tan fuerte, tan intensa, que no la logras descubrir como tal hasta unos 6 7 años después de que egresaste, de que, oigan, es que si yo le hubiera puesto atención a esta materia, miren todo esto, ¿no? Porque se te vas enfrentando a retos de la vida que tú dices, chin, ¿y cómo es que no le puse atención cuando me la enseñaron? Porque de plano es que, y le echamos la culpa a todo, ¿no? Al sistema, a la pandemia, al profesor, pero pues a final de cuentas, ¿de quién es esa responsabilidad? De poder ir logrando y transformando cada una de las asignaturas que vamos recibiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje no es más que apropiarte, transformarte la experiencia y asumir el conocimiento que estás recibiendo de eso. ¿De acuerdo? Si tú no haces que el aprendizaje tenga eco en ti, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Únicamente estás acumulando información que vas a vaciar en un proyecto, en un ensayo, en un examen, lo que sea, pero entonces no lo estás asumiendo como tuyo, ¿vale? El aprendizaje es mucho más que eso. Tienes que entender que tú aprendes de todas las maneras, escuchando, leyendo, mirando, tocando, ¿de acuerdo? O sea, a través de tus sentidos, a través de la percepción, tú vas a poder asumir todo lo que está en tu alrededor y tu contexto para lograr aprenderlo, ¿no? Los cambios ocurren desarrollando conocimientos, desarrollando habilidades, desarrollando destrezas, conductas, creencias, actitudes. O sea, tiene que haber cambio, si no, no hay aprendizaje. ¿Sale? Hoy aprendí algo nuevo, hoy aprendí a hacer algo nuevo, hoy cambié mi manera de pensar respecto a esto, hoy veo esta situación desde otra perspectiva. Si no hay un cambio en ese aprendizaje, definitivamente no lo puedes facilitar, no lo puedes denotar, ¿de acuerdo? Entonces tienes que promover que haya un verdadero cambio al momento que tú estás haciendo lo que estás haciendo frente al grupo, lo que estás haciendo en tu dinámica. También, ¿para qué se aprende? Pues para adquirir competencias, principalmente conocimientos, habilidades, actitudes, para obtener capacidades, para asumir tu escala de valores. ¿Y cómo se aprende? Pues a través de diferentes procesos cognitivos y afectivos. Tiene que haber un lazo emocional, tiene que haber una conexión. Si no logras establecer esa conexión, pues definitivamente no vas a poder entender, ¿de acuerdo? Yo traté desde el principio de irme ganando un poco esa confianza, te estoy diciendo, tengo mi experiencia, me gusta la docencia, me gusta transmitir, me gusta impactar, porque si no hay una empatía, si no hay un vínculo, siempre va a suceder, ay, no, otra vez clase con Josué, ese tipo me cae de la patada, ¿no? Y estás pensando 20,000 veces cómo te caigo mal y qué, ya quieres salirte y qué vas a hacer después de la clase y lamentablemente no puedes establecer un proceso por esa desafinidad o esa falta de química que se está desarrollando, ¿no? Tienes que poderlo asumir y valorar como parte de, ¿vale? ¿Cuáles son los determinantes del aprendizaje? Primero que nada, y el más importante de todos, a mi parecer, es justamente la motivación.
la capacidad con la que tú tienes la intención cognitiva, las ganas de aprender, y eso es algo que difícilmente puedes dar. O sea, yo te puedo estar dando la mejor de mis cátedras de ser posible, pero si tú no tienes esa intención de aprender y no te sientes motivado para hacerlo, pues difícilmente lo vas a lograr, ¿no? Otra es la dedicación de tiempo y esfuerzo. ¿Por qué? Porque sabes que no es fácil, porque definitivamente no es de que yo te haga bonito y te enseñe cuáles son las notas de la guitarra y cómo poner los acordes. Si tú no aprendes a mover los dedos, si tú no aprendes ahí a imprimir con la fuerza y la presión necesaria y desplazarte de la mejor manera, pues de nada me sirve darte a mí toda la teoría si tú no le dedicas ese tiempo y esfuerzo para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Tienes que comprender y elaborar la información, tienes que hacerla tuya, tienes que asimilarla, tienes que entender las distinciones y relaciones entre conceptos e ideas, cómo vas mezclando uno con otro, cómo se van integrando. Tienes que aplicarlo a la situación práctica y a los problemas de la vida cotidianos. Tienes que relacionar, se me fue y estudiar con, o sea, tienes que vincular teoría con experiencia, o sea, tienes que hacerlo real, tienes que moverlo dentro de un contexto real para poder hacerlo, tienes que usar las adecuadas estrategias, tienes que favorecer un proceso metacognitivo, tienes que satisfacer tus propias expectativas para poder lograr, pues, lo que verdaderamente está planeado. ¿De acuerdo? Entonces, sí, Mariana, adelante. Ahora que menciona todo esto de la motivación, hay una frase muy buena de Albert Einstein que a mí me parece una de las mejores, que dice que hay una fuerza motriz más poderosa que el valor que el vapor, perdón, o que la electricidad o la energía, y es la voluntad. Ujú. Y es que también, si el alumno no tiene voluntad, entonces toda esa parte de motivación, de tu energía al transmitirla en un salón de clases, pues también se va perdiendo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo mantener esa voluntad activa? ¿Cómo favorecerla? Porque sí, aunque depende del alumno, pues también nosotros tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo porque se mantenga latente, porque se mantenga activa en todo momento, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Y esa fuerza, pues solamente nosotros la vamos aprendiendo a desarrollar, ¿no? Y con retos Profe, que sean fáciles de asumir. Mande. bueno, eso lo veo así, es como cuando, lo voy a poner así el ejemplo, es cuando, no sé, un chavo se está preparando, bueno, que está en la prepa ya casi para salir de la universidad, Ujú. y no le, sus papás pues quieren una carrera pues que le gusta a ellos y a él no le gusta. Y es Ok. lo que dice Mariana, si no tienes voluntad y no tienes la dedicación para, o sea, que no te gusta eso, pues Ujú. no va a tener la misma, ¿cómo se llama? El mismo, no le va a poner ¿cómo le puede decir? Resultado. Ajá, Ujú. y no va a ajá, no va a poder avanzar en lo que, y va a tener muchas horas, así que ese va a ser el problema. Sí, exactamente. Porque a final de cuentas es algo que no le llama la atención, que no quiere ejercer, que no quiere desempeñarse, pues sí, definitivamente no lo va a lograr. ¿Sale? El gran problema aquí está en que nosotros trabajamos muchas veces con gente que no quiere aprender. ¿Cómo ir despertando en ellos esa semillita, esa cosquillita, ¿no? Yo siempre he dicho, el profesor de secundaria es la persona más masoquista que puede existir en el mundo, porque, híjoles, ¿cómo sufre con esos chicos, no? O sea, definitivamente ese es el punto fuerte de la personalidad en que uno está pensando 20,000 cosas y es donde difícilmente quieren asumir un rol de actividad en el aprendizaje también por la cultura que hemos creado en torno a la escuela, ¿no? O sea, también eso es importante. Pero, ¿cómo vas a hacer tú para facilitar y para poder promover que los chicos quieran aprender? Y mis respetos, porque he conocido profesores de secundaria que son excelentes, ¿no? En esa perspectiva. ¿Qué indicadores tengo yo para poder entender el desarrollo intelectual? Bueno, primeramente que nada, la perseverancia. Cómo un alumno quiere ir progresando, cómo quiere ir saliendo adelante poco a poco, ¿no? Cómo va disminuyendo su impulsividad, cómo se va haciendo cada vez. A mí me encantan mucho las películas donde tiene que haber una evolución de transformarse de aprendiz a maestro o de aprendiz a héroe, más que maestro a héroe, como La Guerra de las Galaxias, como los Thundercats, como los Caballeros del Zodiaco, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas caricaturas que ha habido, tantas películas que existen, en las cuales al inicio
son muy intensos, ¿no? Muy de que quiero lograrlo todo, y no, también tienes que aprender a controlar tus impulsos, tienes que aprender a ser metódico para ir logrando los retos que se van logrando, ¿no? ¿Cuántas de nosotros queremos salir de aquí, ya tener nuestro título de licenciado para irnos a dar clase a una escuela y queremos que todo nos ocurra de la mejor manera? Y ojo, sorpresa, ¿no? Nos damos de tope en la pared porque ya justamente teniendo a los niños en el salón nos damos cuenta que no es tan fácil como lo pintan las clases, ¿no? Y que sí necesitamos esforzarnos y poner en práctica muchas cosas y sobre todo ir disminuyendo la impulsividad. Daniel. Creo que ahorita hablando sobre películas, creo que una de las películas que más refleja lo que el estereotipo de algo, bueno, y ahorita recordando películas de infancia, es Kung Fu Panda, ya que Ujú. visualizaban al guerrero dragón como una persona fuerte, con amplio conocimiento en el Kung Fu en esa parte, y al final terminó siendo alguien que tan- lejos de tener el conocimiento, tenía el amor hacia él. Exacto. Sí, y que lamentablemente muchas veces nosotros nos llenamos de prejuicios, ¿no? Y queremos creer que es alguien, por ejemplo, ahí el gran error del maestro Shifu, ¿no? Que estaba muy esperanzado en que Tigresa era la merecedora de ser caballera o guerrera dragón, cuando no es cierto. O sea, hay que ver realmente qué es lo que mueve y cuál es la energía interna y descubrir cuál es la magia de cada alumno y tratarlo Profe, de y llevar. hay algo en esa película que Ujú, hasta ahorita me estoy dando cuenta de que cuando abre Poe bueno, el panda, un rollo, ujú. pues sale su reflejo y lo que ve, que tienes que ser tú mismo y no estar a expensas de lo que te digan para enseñar, o sea, no, te tienes que ser tú mismo, o sea, no estar a las críticas de las demás, La ¿no? importancia, ¿no? Y el gran celo que tienen de ese rollo que es encuentra tu propia voz y es el secreto mejor guardado, ¿no? Y hasta que no lo asimilas de que tienes que ser tú mismo, no vas a encontrar tu propio principio, tu propia identidad, ¿no? Tienes que valorar realmente quién eres, cuáles son tus atributos, cuáles son tus áreas de oportunidad, qué tienes que hacer para poder convertirte en esa parte, para poder transformarte. Tú no vas a lograr transformar a tus estudiantes si no logras transformarte primero a ti mismo, si no logras identificarte, si no logras tener tu propio nivel y tu propio proyecto de tu propia existencia. Entonces, ¿cuál es tu propia voz? Y perdón por repetir tanto el propio, pero sí, ¿no? Muchas veces es que cuando yo sea grande quiero ser de un tan buen profesor como lo fue el profesor Paquito, ¿no? Y no, pues espérate, Paquito fue un gran profesor porque supo ser Paquito, pero ¿quién es Alejandro? ¿Quién es Mariana? ¿Quién es Fernando? Tenemos que darnos cuenta de quiénes somos para poder llegar a eso y ese es el secreto mejor guardado porque es el secreto más difícil de desarrollar, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, muy buen consejo, pues sí, Kung Fu Panda es otra de las películas de las que podemos sacar mucha enseñanza, ¿no? Flexibilidad de pensamiento y volviendo a tomar Kung Fu Panda, aquí está genial la experiencia de Shifu, ¿no? Es toda su vida forjando a los mejores guerreros, a los más rudos, a los más fuertes, y cuando le dicen es que tiene que ser él, tiene que ser Po, él tiene por completo que darse cuenta, o sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Pues porque me lo dijo mi maestro, pero yo no creo en esto, ¿no? Hasta que él no se dio cuenta de que sí es cierto, tenía que descubrir esa parte, pues fue mucho más padre el cambio, ¿no? De poder transformar al panda a través de sus propios atributos, a través de descubrir su propio camino, ¿no? Y la analogía está muy padre, y perdón ahí si alguien no ha visto las películas, ni modo, aquí somos cinéfilos, ya me di cuenta, pero en la primera parte al maestro Shifu le cuesta mucho trabajo, en la tercera película Apo logra transformar a toda su aldea de panditas así, y tú porque sabes saltar, y tú porque sabes mover el listón, ¿no? Y tú, o sea, logra flexibilizar el pensamiento para poderlos ayudar a encontrar su chi, ¿no? En ese caso, ¿no? Ellos hablan del chi,
o aquí lo decimos, la propia voz, ¿no? Eso es lo padre. Favorecer la metacognición, darme cuenta cómo aprendo y de qué manera es como yo desarrollo mis procesos cognitivos, porque no es la misma manera que a lo mejor ahorita estamos aprendiendo Alejandro y yo con películas y todo, y a lo mejor Paulette dice, "Ay, ya, ¿cuándo van a dejar de hablar de sus mendigas películas, no? Mejor que hable de otro tema, ¿no? A lo mejor Daniel es futbolero y a lo mejor a él le hago ejemplos ahí del desarrollo de Messi, de la historia, de todo. ¿Por qué? Porque ellos saben, tienen sus propios mecanismos para aprender, tienen sus propios mecanismos para ir desarrollando sus estructuras. ¿Cuáles son tus metacognición, tu manera de lograr los aprendizajes que te propones? Supervisar el propio trabajo, ¿de acuerdo? Estamos latentes a ver qué me pone el profesor, no a ver cuánto me saco, a ver qué retroalimentación me da, porque él es el que sabe, pero espérate, no es cierto. Tú tienes un propósito y tú sabes hasta dónde quieres llegar. Ahorita que te decía de las materias, ¿cuántas materias pasaron de largo? Porque tú únicamente llegabas, te sentabas en la mesa de tu casa o en el escritorio ahí en la sede de Naucalpan, esperando que el maestro simplemente te estuviera nutriendo de la asignatura para ya pasarla y poder lo que sigue, ¿no? Pero espérate, con base en ese ideal y en esa expectativa con la que tú iniciaste, perdón, con la que tú iniciaste tu carrera, ¿qué expectativas has cubierto con la medida de lo que has estudiado y has diseñado a lo largo de cada materia que hemos recibido? ¿Vale? ¿Quién es, cómo se ha forjado el licenciado que tú pensaste que ibas a hacer? ¿De acuerdo? Muchos cometemos el error de inscribirnos en una carrera sin tener en cuenta idea para qué va a ser, ¿no? Mi primer intento de carrera fue la ingeniería mecánica. ¿Por qué? Porque mi papá es ingeniero mecánico y yo quería ser ingeniero como mi papá, pero sí llegó ahí un choque existencial cuando yo estaba ahí en cálculo peleándome con la física y las matemáticas y todo, que dije, bueno, no me gusta, no quiero hacerlo, como bien dijo Alejandro, ¿no? No me gusta, yo me veo de otra manera, yo quiero estar haciendo otra cosa. Y batallé, y batallé, y batallé hasta que encontré mi chi, ¿sí? Hasta que encontré mi propia voz, hasta que me senté en un escritorio, di una clase y dije, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida, ¿no? Tiene que ser entonces lo que yo quiero perfeccionarme, lo que yo quiero lograr, y entonces yo solito fui supervisando mi propio trabajo. Y me di cuenta que estudiar la carrera de pedagogía fue fácil, no porque no tuviera matemáticas, no porque no tuviera procesos de diseño estructural no, era fácil porque me encantaba hacerlo, porque yo lo que adquirí en el aula lo podía aplicar directamente en el trabajo y me di cuenta, wow, es que esto es lo que me gusta hacer. Y entonces yo mismo supervisaba mi propio trabajo, no necesitaba que mi maestra de diseño instruccional me dijera cuáles eran mis errores en mi planeación, porque yo sabía ya cómo hacer mi planeación y yo solito iba midiendo de qué manera lo iba logrando, ¿no? Es la manera en que hay que saber ir haciéndolo, ¿no? Hay que cuestionar a problemas y tareas escolares, hay que atreverse a cuestionar al docente, oye, José, ¿sabes que esto que está diciendo José es pura payasada? No me sirve de nada. Ok, ¿qué es lo que sí te sirve? ¿Cómo lo vas a alcanzar? Te aseguro que difícilmente te has metido a la biblioteca de Corpus. Difícilmente, a menos que el maestro te lo diga como obligatorio, te has metido para profundizar sobre los temas. Por falta de tiempo, porque tienes mucho trabajo, porque te da flojera, porque prefieres darle prioridad a la materia, 20,000 pretextos, pero ¿cómo vas midiendo tu propio desarrollo intelectual, no? ¿Cómo vas mezclando conocimiento con experiencia? Lo que te decía, a la vez de supervisar el propio trabajo, vas aplicándolo, vas llevándolo directamente. Ahorita creo que Mariana es la que tiene más esa práctica de poder, bueno, lo que estoy viendo en clases, de qué manera lo llevo a mi salón, ¿sale? A lo mejor tú no eres docente ahorita en activo, pero de qué manera lo has ido aplicando, ¿no? Transferencia, cómo vas mezclando una cosa con otra. Yo ahorita te estoy dando un proyecto final en el que te estoy exigiendo transferencia, donde te estoy exigiendo que analices todo lo que has visto anteriormente y cuando me muestres tu proyecto final me voy a dar cuenta de todo ese culmen que tienen todas las materias que has cursado. En este proyectito de 20 minutos tú me vas a demostrar si dominas o no los temas que ya viste en las clases, en las materias anteriores. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se ve qué tanto has aplicado, qué tanto has asumido para llevarlo a la realidad, ¿no? Un lenguaje preciso, mensajes directos, tienes que hablar en el idioma adecuado para poder tenerlo bien claro. Si te fijas, desde el primer momento te dije, tienes que tener mucha claridad, mucho detalle en el uso de tu lenguaje. No te acepto faltas ortográficas, no te acepto errores de dedo, no te acepto errores de redacción, porque si no tienes tú un lenguaje preciso, siempre vamos a tener déficit cognitivo.
Entonces, sí es necesario, sí tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no hay déficit cognitivo. Oye, no pusiste punto final. Es que, profe, es un punto. ¿Cuál es la necesidad de estar poniendo el punto final? A mí se me corren mucho los puntos. Tú te vas a dar cuenta en mis presentaciones, ¿no? Pero significa que no eres capaz de darle fin a tu idea. Significa que estás divagando, de que ya estás cerrando una idea, pero inmediatamente te vas a la que sigue y te vas a la que sigue y te vas a la que sigue. Muchas de mis clases, cuando yo me estoy retroalimentando a mí mismo, me doy, pues es cierto, me voy de una idea a otra, de una idea a otra, y es justamente porque no sé poner puntos. Y tiene que ver esa parte. Entonces, el uso del lenguaje es importante porque también te va definiendo. Por eso se llama programación neurolingüística, porque vas usando el dominio de tu cerebro, el dominio de tus interconexiones neuronales, justamente a través de la herramienta que tenemos, que es el lenguaje. Por eso es importante tener un adecuado lenguaje y una correcta manera de expresar, ¿no? Y por último, disposición para resolver problemas. ¿Cómo mides tú estos indicadores? Y aquí yo no te voy a poner 10 y no te voy a hacer un test para que tú me digas qué tantos son tus indicadores. Aquí tú solito tienes que hacer un análisis, una introspección clara para que me digas, ok, me falta ser mucho más metacognitiva, me falta cuestionarme más mi cumplimiento de problemas y tareas, me falta más, controlar mis impulsos, ¿no? ¿Qué tanto eres capaz de ir midiendo tu propio desarrollo intelectual? ¿Por qué? Porque nadie da lo que no tiene. Yo ya no te estoy viendo a ti como un alumno, te estoy viendo como un futuro colega que te va a tener la responsabilidad en sus manos y que tiene que saber encontrar su camino para poder impulsar el camino de los demás, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las capacidades para que el estudiante se desarrolle en el siglo XXI? Según Gardner, hay 5 capacidades que tenemos que saber desarrollar, ¿de acuerdo? Es salirnos un poco de la dimensión. Gardner, Howard Gardner, uno de mis pedagogos de cabecera, me ayudó mucho a descubrir esa parte. Hay 5 tipos o capacidades que te van a ayudar a hacerle frente a los retos que implica el siglo XXI, ¿de acuerdo? Es que, profe, eso es una utopía, o sea, la vida va cambiando, sí, la vida va cambiando, pero no es así de las cosas se van dando poco a poco. Llegan cambios tan drásticos que inmediatamente tienes que ajustarte a ellos, ¿no? Nótese pandemia. Literal, ahorita estamos enfrentando un reto muy fuerte en lo que implica el seguir educando y lamentablemente no hemos acatado los que estamos al frente de los grupos, los que estamos ya en el terreno de campo de educación, las medidas necesarias para que esto se dé de la mejor manera, porque nos da miedo la tecnología, porque no queremos estudiar, porque no queremos adecuarnos. Entonces sí tenemos que valorar que estas capacidades las tenemos que ir desarrollando. ¿Cómo vas a desarrollar una mente disciplinada? ¿Sale? Porque tenemos una generación en la cual ya está acostumbrada a divagar. Tenemos una mente sintetizadora que pueda ir yéndose de lo general a lo específico, lo específico, lo específico, quedarse únicamente con lo clave, ¿no? Una mente creativa, capaz de innovar, capaz de desarrollar nuevas ideas, capaz de seguir transformando. Una mente respetuosa, urge una mente respetuosa, lamentablemente eso es algo que se está perdiendo mucho. No sé por qué en la educación de las últimas décadas se ha perdido el respeto por cualquier institución, ¿no? Por el ejército, por los policías, porque son corruptos, porque buscan satisfacer, ¿no? Por la iglesia, porque son pederastas, porque son se hacen ricos con nuestro dinero, porque no sé qué, por la institución, ¿no? Porque el partido en el poder, cualesquiera que sea, no, es un nido de ratas, no saben gobernar, no tienen y entonces vamos perdiendo el respeto, y de repente ya no respetamos ni a nuestros profesores, ni a nuestros guías, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, y entonces se va perdiendo esa característica del respeto. ¿Cómo se va a ir recuperando, no? Y por último, una mente ética. Y aquí me gusta mucho contar ese cuentito que estaba un filósofo árabe, Al-Khwarizmi, llega un alumno y le dice, profesor, ¿cuánto vale un hombre? Y él le dice fácilmente, mira, si es ético, vale 1, la unidad que ustedes quieran, ¿no? 1 peso, 1 millón, 1 peso, ¿sí? Pero si además es inteligente, ponle un 0 a ese 1. Pero si además tiene dinero, pues ponle 0 ese 1. Si además sabe ser feliz, ponle otro 0. Si además es guapo, ponle otro 0, etcétera. Y le dice todas las características. Y ya que tiene una cifra desbordante de muchos ceros, dice, ahí ya tienes trillones, ¿no? Pero ¿qué crees? Quítale el 1 de la ética
y te quedas absolutamente con una colección de ceros que no tienen ningún valor y no le aportan absolutamente nada, ¿no? La ética es el elemento que unifica y que valida. ¿Por qué? Porque es lo que hace que el hombre desarrolle su voluntad para poder promover el bien, para poder promover las cosas que van a salir de la mejor manera, ¿no? Entonces, por eso se requiere una mente ética. Esto, ¿cómo lo mezclas con geografía, con conocimiento del medio, con gramática, con literatura, con danza? Pues definitivamente tienes que pensar cómo vas a desarrollar esto a través de la asignatura que te toque impartir en el momento para poder transformar, ¿de acuerdo? Porque muchas veces no vas a tener más que una sola clase para poder impactar y trascender en la vida de estudiantes. Y al final, no sé por qué, pero yo siento que nos van a... Oye, pero le diste una conferencia a los alumnos de esta sede. ¿Por qué no lograste impactar? Así se nos va a juzgar, ¿no? Así se nos va a así. Y si no, nosotros mismos es, si yo no hice una clase totalmente trascendente e impactante para poder cambiar la forma de pensar, ¿para qué di la clase? ¿Para ganar dinero? ¿Para poder tener algo que hacer? Pues no, ¿verdad? Tenemos que entender realmente qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida y eso es lo importante. Entonces, ¿qué tipo de mente estamos desarrollando en la posibilidad de nuestros futuros alumnos? ¿Vale? Alguien había alzado mano y la bajó. ¿Quién fue? Para hacerle así. Pa, 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 pa. ¿Nadie? ¿Alguien quiere opinar algo? Wendy, tú me dijiste que querías ser oyente y se respeta y espero que te sientas mucho mejor. Entonces, si en algún momento tienes algo que decir o comentar, adelante. Si no entendemos, y aquí estamos todos contigo. ¿Vale? Ok, cerebro. El cerebro es importante en la mente de toda persona. ¿Quién realmente sabe capaz de poder entender las necesidades de su cerebro? El cerebro tiene dos hemisferios, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, y a la vez se divide en lóbulos y además se divide en tres tipos, pero ahorita vámonos únicamente a la hemisferialidad, ¿sale? Que aunque son teorías que ya están siendo refutadas y ya están yéndose por otro lado, la verdad es que sirven mucho y permiten darnos cuenta de las capacidades que puede llegar a adquirir la persona, ¿no? Ahorita dicen que ya no necesariamente se tiene que lograr la interconexión, pero para mí sigue siendo una teoría que vale mucho la pena. Entonces, yo tengo una parte izquierda que domina toda la zona derecha y tengo una parte derecha que domina toda la zona izquierda. Si yo soy una persona que escribe con la parte derecha o con la mano derecha es porque mi hemisferialidad dominante es la izquierda, ¿no? Que es la lógica, la racional, la analítica, la pensante, la estructurada, ¿no? Si yo soy zurdo es porque tengo mucho más dominio de hemisferio derecho, mucho más creativo, mucho más rebelde, mucho más brillante en cuanto a las ideas, mucho más social. ¿Por qué? Porque eso es lo que tiene y aporta el hemisferio derecho, ¿no? Pero, ¿cómo poder hacer que todo mi cerebro, porque al final de cuentas tengo un cerebro, a tratar de sacarle el máximo provecho, de darme cuenta de que aunque tengo dominio izquierdo, también estoy posibilitado para usar el área derecha y viceversa, ¿no? Entonces, tengo que conocer cuáles son las necesidades de mi cerebro. Una es procesar la manera de mucho más, ¿cómo se dice? No sintética. Bueno, globalizadora, ahí está la palabra, se me fue ahorita la otra. Intuitiva, con lenguaje emocional, y tengo un hemisferio izquierdo que es mucho más lineal, racional, que habla mucho de lenguaje, que habla mucho de estructuras. Entonces, ¿cómo lo sé utilizar, no? El hemisferio derecho perdón, el hemisferio izquierdo es mucho de secuencias, de líneas, de lógica, temporalidad, científico inflexible. El hemisferio derecho es mucho más simultáneo, es mucho más pensar en el espacio, es mucho más de salirse del molde, es mucho más asociativo, temporal, creativo. Entonces, requiero ambas capacidades, ¿no? A lo mejor me voy a especificar en una, a lo mejor me identifica ser una persona lógica, a lo mejor a mí me identifica ser una persona creativa, pero forzosamente necesito desarrollar el resto de mi cerebro para poder entenderlo, ¿no? Un hemisferio derecho es yo invento, yo creo, voy desarrollando cosas que son prácticas. El hemisferio derecho es yo innovo, yo cambio las maneras de hacer las cosas, yo me voy por otro camino, yo puedo hacer el pensamiento de manera diferente, ¿sí? Si me doy cuenta de todo eso, voy a poder desarrollar 20,000 habilidades. ¿De acuerdo? A mí me ayudó mucho el tocar la guitarra. Dicen que el tocar la guitarra favorece mucho la conexión entre ambos lados, cualquier instrumento musical, pero busca algo que te ayude a usar tus dos manos.
tocar la guitarra, tocar el piano, no sé, a lo mejor incluso dicen que manejar una patineta, yo no sé manejar una patineta, hace que tú aprendas a manejar, ¿no? Oye, ¿cómo puedo favorecer la conexión? Usa tus dos manos. Pon tus manos así. Pon tus manos así. Ah, qué rebeldes, ¿eh? Hasta parecen de secundaria. Listo. Pulgar derecho. Yo sé que se ve el izquierdo, pero es pulgar derecho. Y los 4 dedos de la mano izquierda. ¿Sale? Cuando diga cambio, vamos a invertir el movimiento. Vamos a poner el pulgar izquierdo y los 4 dedos de la mano derecha. ¿Sale? Cambio. Cambio. Hasta que lo dominemos. De repente, ¿no? Hay que Profe, a dominar. mí sí me sale. Ok. Ese en la prueba me lo enseñaron Ujú. y a nadie como que le salía, pero como que lo fui practicando Sí. y sí me salía. Pues, ¿qué creen? Es mi ritual cuando despierto para poder, luego conectar mis ideas y mis emociones y todo. Inmediatamente yo lo que hago es, jugar con mis pulgares para poder hacer la conexión neuronal. ¿De acuerdo? Ahora, mano derecha, secuencia, índice, medio, anular, meñique. Índice, medio, anular, meñique. Índice, medio, anular, meñique. Mano izquierda, al revés. Meñique, anular, medio, índice. Meñique, anular, medio, índice. ¿Vale? Ahora, las dos al mismo tiempo. Recuerden que este empieza con el índice y este empieza con el meñique. ¿Listo? De repente nos mezclamos, ¿no? ¿Sale? Y ya que lo dominas, aprendes a hacer de ida y de regreso, ¿no? Empiezas así y te regresas. Ahorita ando nervioso, no me está saliendo del todo. Entonces, eso, chicos, hace que tú conectes tus dos partes y de repente, si no tenías una idea creativa porque estabas muy secuencial, te das cuenta que empiezan a fluir chispitas, ¿no? Así como, ¡ay! Es magia de colores, ¿no? O por el contrario, si eres muy creativo y no logras enfocarte para analizar, haces ese tipo de ejercicios y de repente estás como que inmediatamente se te hace un plan para poder ser más analítico. Sí tienes que desarrollar neuroplasticidad, forma parte de, y eso ayuda a que tu chico vaya logrando los indicadores y las motivaciones necesarias para poder seguir avanzando. Entonces, buscarlo, ¿sí? O ponerte a tocar tu instrumento musical o hacer macramé o cualquier cosa. Las chicas eran muy de hacer sus jueguitos de manitas y coordinaciones, ¿no? Así tipo, ¿recuerdas esos juegos que hacías de niña? Te servían bastante. ¿Por qué dejamos de hacerlo? Ay, profe, qué oso. O sea, y chin, ahora que estás en tu carrera profesional y requieres neuroplasticidad, es cuando se te olvida hacer ese tipo de juegos, ¿no? Invita a tus alumnos, a tu hija, a tu mami a seguir jugando ese tipo de situaciones, ¿no? Antes había muchos juegos que favorecían la neuroplasticidad, el yo-yo, el trompo, la matatena, porque te ayudaban a dominar con ambas manos el uso y el dominio de los juguetes. Ahora no, ahora todo es ta, y lo único que manejamos son nuestros pulgarcitos, ¿no? Y y con el joystick del Xbox. Y no salimos de eso, ¿no? O lo peor aún, ya ni siquiera el joystick del Xbox. Agarramos nuestro celular y no pasamos de hacer este movimiento. Puro pulgar derecho para poder yo dominar el celular. ¿Y dónde queda la neuroplasticidad? Al contrario, nos gastamos nuestras neuronas viendo la pantalla del celular, haciendo otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí es importante el ir favoreciendo esa parte. Y tenemos que entender que el aprendizaje, nosotros somos, si trabajamos con alguna parte del cuerpo en específico, es con la parte del cerebro, porque es la que gobierna todo el resto del cuerpo, ¿no? Entonces, también es importante entender el uso del cerebro. Ambientes favorecedores de aprendizajes efectivos, chicos, son los ambientes que favorecen la enseñanza, ¿de acuerdo? Y puede ser cualquier tipo de ambiente, únicamente hay que darnos cuenta que todo lo que esté rodeando al estudiante favorezca y desarrolle un espacio de aprendizaje. No hay ningún problema en que sea en el jardín, no hay ningún problema en el que sea en el patio, pero que todo el contorno, todo el entorno donde está, tiene que favorecer el aprendizaje. Y si lo estás utilizando ese recurso es porque quieres llegar a algo, quieres lograr una situación. También muchas veces, ¿cuántas veces tenemos un salón totalmente vacío, un salón totalmente hueco, ¿no? Eso es algo que yo sí le critico mucho a Corpus, de que de repente llegas al salón y no tiene nada y de repente, ¿cuánto tiempo llevaste tú en tu salón de clases y nunca te preocupaste por decorarlo, por favorecer el aprendizaje, por dejar ahí
un espacio que realmente sirviera para poder tener una idea clara de la materia que estaban al tanto, ¿no? No lo hicimos. ¿Por qué? Porque ya somos universitarios, nuestro salón tiene que ser elegante, ¿no? Bueno, ¿cómo favoreces el espacio para que sea realmente algo que propicie el aprendizaje, ¿no? Entonces, hay que establecer un clima adecuado en el aula, hay que fomentar la interacción, la comunicación, hay que realmente hacer que las bancas se muevan. Es horrible cuando yo tengo un salón que sus bancas no se mueven, que si hoy trabajé en filas, mañana trabajo en mesa redonda, mañana trabajo en grupos de 7, mañana trabajo en filas horizontales. Voy modificando la interacción entre los chicos porque todos tienen que favorecer el aprendizaje social, ¿no? Hay que potenciar esa interacción entre compañeros y hay que tener flexibilidad para considerar y analizar las respuestas de los alumnos y darnos cuenta por dónde van. ¿De acuerdo? Yo de repente hablo mucho de diferentes situaciones, pero estoy atento a lo que están comentando. Me gustó hablar de Kung Fu Panda, pero estaba fuera de mi cabeza, ¿no? Yo estaba pensando más en Luke Skywalker y el maestro Yoda. Y de repente llega Alejandro, me habla de Kung Fu Panda y me fui sobre Kung Fu Panda. ¿Por qué? Porque eso me permite tener una mayor conexión con eso. Aquí, a menos que me quieras hablar del América, ahí sí, créeme que te repruebo inmediatamente, ¿no? Pero fuera de ahí, cualquier otra situación, cualquier otro tema lo podemos trabajar sin problema alguno. ¿Vale? Hay que valorar lo que el alumno hace bien, qué ha hecho mal y cómo mejorar su manera de contestar, ¿no? Hay que saber marcar y hay que saber retroalimentar, no nada más de que Alejandro, ay Alejandro, ¿por qué sacas Kung Fu Panda? Estoy hablando de Star Wars, no manches, ¿cómo se te ocurre, no? No, hay que favorecer y saber retroalimentar. Oye Alejandro, sí, ok, pero fíjate, yo creo que está estuvo mucho mejor el ejemplo del maestro Yoda porque está más chiquito, verdecito, bonito que lo que pudo haber enseñado el maestro Shifu, ¿no? Que ahí se la llevan en tamaño, ¿no? Hay que saber retroalimentar de la mejor manera, considerar el error como fuente de aprendizaje, saber guiar. Aquí, lamentablemente, pobre Alejandro, ¿no? Ya lo agarré de barquito, pero pues estoy usando el ejemplo porque no es precisamente un error, al contrario, me sirvió como apoyo, pero es el recurso que estoy utilizando, como en su momento cuando Paulette también estableció su comentario, me fui sobre el comentario de Paulette. Hay que considerar la participación, hay que considerar el error para poder sacarlo, ¿no? No es que diga que están haciendo las cosas mal, es retomo la parte del alumno para poder seguir en su universo, para poder favorecer que él siga conectado con su propia idea y la desarrolle de la mejor manera, ¿no? Hay que dar el tiempo suficiente para que observen, escuchen y vean cómo se desarrolla la comunicación, cómo van participando. Por eso es que yo estoy bien atento a quedarse en la mano y no quitarles mucho, o sea, aunque tengo mi idea fluyendo y la quiero terminar, me acelero a terminarla. ¿Por qué? Porque el comentario del estudiante siempre va a ser importante, la interacción que tengan, la relación que tengan, ¿no? Ahorita lamentablemente, pues sí, no pasamos de un espacio virtual, pero aún así trato de promover que haya comunicación, que haya colaboración, ¿no? Algo que no hemos hecho y que se nos ha pasado mucho es que a lo mejor habla Alejandro, pero en ese momento Paul dice, no, espérate, no estoy de acuerdo, y de repente Daniel, no, es que yo sí estoy de acuerdo por esto, y le sale Brenda, no, es que también tiene razón en esto. Que haya una interacción real sobre los argumentos que hace el alumno, no sobre lo que el profesor está diciendo tampoco, no se trata de que el profesor absorba el protagonismo, el que tiene que aprender es el estudiante, ¿no? Y por último, animarlos a reflexionar sobre sus propios procesos. Que tú estés en este momento en tu cabeza dando vueltas, yo lo hago de esta manera, yo lo aplico de esta manera y poderlo desarrollar hasta que tengas tu propio yo, hasta que desarrolles tu propia idea y ya sea fija dentro de ti. ¿De acuerdo? Yo como disfruto las clases y trato de hacerlo de esa manera, en las cuales no tengo aquí un papelito que me esté recordando qué es lo que tengo que hacer. Yo tengo mis ideas, te las estoy tratando de transmitir, pongo o me tropiezo demasiado de repente porque a lo mejor no tuve la claridad suficiente de un pensamiento previo, pero trato de ser fiel a mi proceso de decirte mis propios argumentos porque ya los hice míos, están conectados con mi estudio previo, están conectados con lo que yo ya estudié, ya dominé, ya entiendo de esto pero te estoy diciendo lo que yo sé, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que tú te reflexiones y asimiles tu propio proceso de pensamiento para poder desarrollar un ambiente favorecedor y enriquecedor de tu aprendizaje. ¿De acuerdo? Estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué es una estrategia? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo definimos estrategia? Pues es el conjunto de acciones secuenciadas y seleccionadas para lograr un determinado objetivo. El acto docente, chicos, no es otra cosa más que una estrategia. ¿De acuerdo? Una estrategia dividida en 3 fases. Ok, pero es una estrategia. ¿Cómo voy a lograr
que las cosas se den. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a hacer poco a poco que se conecten hasta llegar a la parte? ¿De acuerdo? Oye, Josué, definitivamente ya van, no sé, 13, 14 diapositivas, se te están durmiendo. Ok, pero ¿qué crees? Tic-tac con las plumas, tic-tac con el video de la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Por qué? Porque logré engancharlos desde la parte emocional. Entonces, sí, a lo mejor llevamos 13 y a lo mejor nos faltan 25 más, pero tú estás asimilando algo porque ya te conecté, porque llegué directamente a ti desde la parte emocional, desde la parte te reté intelectualmente para poder tener enchufado esta clase, ¿no? Y vieras que no, a lo mejor tú llegaste hoy pensando en otra cosa y ¿qué crees? Hay cierto nivel de interés que te hace no desconectarte, ¿no? Que te hace estar latente, que te hace estar activo, participando. Esta es una estrategia, chicos, ¿sí? No significa, yo estoy dominando a ustedes, yo estoy logrando que hagan lo que yo quiero, no. Se trata de poder lograr mi objetivo, que es adecuarte a los contenidos de la asignatura para que tú lo apliques en tu vida diaria y seas un verdadero profesor. Entonces, un grupo de acciones secuenciadas que puedes ir en un momento dado cambiando si no te están funcionando para llegar a tu determinado objetivo. Y ese objetivo se tiene que lograr y se tiene que conocer, ¿no? Entonces sí es importante entender que hay que saber establecer estrategias en esta necesidad de poder establecer un acto docente. ¿Cuáles son los criterios para poder elegir la mejor estrategia? Primeramente que nada, es entender con quién estás hablando, ¿de acuerdo? Entonces, entender quiénes son tus estudiantes, cuál es el contexto y cuál es la cultura dominante. Parece mentira, pero ahorita yo puedo hablar de Star Wars, puedo hablar de TikTok, puedo hablar de Kung Fu Panda, puedo hablar de muchas cosas que si estoy en otra sede de Colpos, por la misma naturaleza de que es un ambiente más alejado de la zona metropolitana, no pueden aplicar y no pueden pegar. ¿Y qué crees? Tengo que adecuarme a la forma de pensar de otro tipo de sedes porque también hay que sabernos ajustar. No significa que no conozcan el tema, pero a lo mejor no les impacta tanto como nos puede impactar a alguien que estamos viviendo en zona metropolitana y que conocemos un poco más de los temas porque forma parte de nuestra vida diaria, ¿no? Porque tenemos el acceso súper fácil, ¿no? Eso es muy importante. Segundo, hay que saber estructurar lógica y adecuado nivel de dificultad de los contenidos, ¿sale? E ir de poco a poquito, ir dando las palabras en la capacidad necesaria para irlo logrando. Y por último, entender qué concepto tienes del alumno. Imagínense que yo estuviera pensando, ay, es que mis chicos no entienden nada o son muy rebeldes, a lo mejor estaría, oye, ya, por favor, pongan atención, ¿no? Hey, a ver, Alejandro, deja de bostezar y ponte a escribir, ¿no? Necesito que estés trabajando, ¿vale? Dejen ya cambio las cámaras, porque ya dije muchos esos nombres, vamos a cambiar de nombres, ¿eh? Entonces, tengo que ir, dándome cuenta qué concepto tengo del alumno, a lo mejor, y también suele pasar, ¿no? Ah, Mariana la consentida, ah, no, espérate, es que sean como Mariana, y Mariana tiene que, fíjense, Mariana, dile a tus chicos, a los demás cómo se debe hacer, porque tú eres la que sabe todo, ¿no? Entonces empezamos a tener diferentes conceptos, ¿no? Y a lo mejor ataco a Alejandro, estoy ahí elocuenteando y elogiando, perdón, a Mariana, y entonces hay diferentes conceptos. Tienes que ser lo más neutral posible para poder darte cuenta de cómo atender. Entonces, tienes que saber estructurar un buen concepto del estudiante que tienes enfrente para poder establecer la mejor secuencia, ¿sale? ¿Qué pasa si yo empiezo a tratar a Alejandro y Alejandro y Alejandro y Alejandro así mal, 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 mal? Se la va a terminar creyendo y al rato voy a tener un Alejandro rebelde, un Alejandro que busca llamar la atención, que busca ser el dispersor, que busca ser el agente destructivo, porque yo propicié eso. ¿Qué pasa si yo estoy elogiando y elogiando y elogiando y elogiando? Ay, Mariana, ay, Mariana, ay, Mariana, ay, Mariana, pues al rato tengo una niña ahí, toda, que se cree la gran cosa y se siente intocable y puede hacer lo que quiere. Entonces, tengo que saber ser y darle a cada alumno la personalidad y tratarlos de una manera neutral lo más posible para poder lograr el objetivo de mi estrategia. ¿Sale? Recordar mi estrategia, recordar mi propósito para con el grupo, para poder afectar y para poder trascender a la mayor parte posible y poderlos considerando a todos. ¿Vale? ¿Qué elementos intervienen para una estrategia? Pues el nivel de participación. Aquí, si yo midiera el nivel de participación, Naucalpan es un grupo que participa, no es un grupo que yo hago una pregunta y no me dejan con la pregunta callada, ¿no? Me tocan las tardes de las clases de la prepa entre semana
Y por más que preparo material didáctico y por más que trato de estar ahí bonito y todo, al momento de hacer una pregunta, hasta se oye los gritos y y yo, ok, sigamos adelante. Es evaluar el nivel de participación porque también hay que ver de qué manera se va respondiendo, ¿no? Número de personas, qué padre que todos mis grupos fueran de 11 alumnos como es este de Naucalpan, ¿no? Pero tan fácil, tengo ahí, les digo otra vez, Prepa 87 de Atizapán, y son grupos de hasta 70 alumnos, y ¿sabes cómo lograr hacer que todo, un grupo de 70 alumnos te asuma una estrategia? Pues está complicado, ¿no? Y dicen por ahí que es antipedagógico, pero pues es la realidad y es una realidad que tienes que enfrentar. Entonces, de repente tienes que prepararte para grupos de 11 alumnos como este o de más de 35, que es el estándar pedagógico, ¿no? Entonces, tienes que entender y valorar cuántas personas están involucrándose para poder favorecer un aprendizaje. Aquí me puedo ir casi personalizado, ¿no? ¿Por qué? Porque el tener 11 personas me lo hace de una manera mucho más cómoda que tener un grupo de 70 en el que sí tengo que estar dividiendo en equipos, que tengo que estar haciendo otro tipo de subprocesos para poder favorecer la asimilación del aprendizaje, ¿no? El alcance, hacia dónde quiero llegar, cuál es mi meta, cuál es la situación y el tiempo, que eso es bastante importante y bastante drástico, ¿no? No es lo mismo una hora de 50 minutos o 3 sesiones de 50 minutos a la semana que de repente un espacio de clases de 5 horas, ¿no? Hay veces que uno se prepara con una clase de 50 minutos para un espacio de 5 horas y de repente, ¿qué hago con todo el tiempo que me resta, no? Y lamentablemente quien sale perdiendo son los alumnos porque le estoy quemándoles tiempo vital que ellos pueden aprovechar en otras cosas cuando no es cierto. Tengo que saber adecuar el espacio que yo estoy dedicándome para poder lograrlo de la mejor manera, ¿no? Sea un espacio de 20 minutos, que es el que ahorita tú tienes de proyecto, un espacio de 50, un espacio de 2 horas seguidas, un espacio de 5 horas, tú tienes que saber establecer la estrategia adecuada para que el proceso de aprendizaje sea continuo y sea significativo, ¿vale? ¿Todo bien hasta aquí? Te dejé tomar un café porque ya se me está secando la boca. Entonces, este triángulo ya lo habíamos visto antes. Ahorita quité al alumno porque me estoy enfocando por completo al área de la enseñanza, ¿de acuerdo? ¿Quién es el responsable del proceso de enseñanza? El profesor, ¿de acuerdo? Enseñanza, no aprendizaje. El aprendizaje ya vimos todo lo anterior, ¿no? El profesor planifica y sobre esa planificación tiene que lograr manejar sus contenidos, establecer sus objetivos, diseñar sus cursos, establecer tiempos, favorecer el ambiente y considerar a los alumnos, que fue todo lo que ya hablamos, ¿no? Con esa planificación y teniendo su propia voz, el profesor va a establecer su propia metodología. Y esa metodología tiene que orientarse hacia lo que es el aprendizaje, hacia cómo va a lograr las calificaciones y por último, el desarrollo de las competencias. ¿Sale? ¿Cuántos profesores no nos quedamos en este nivel? Nos damos cuenta de que el alumno hizo lo que tenía que hacer y le ponemos calificación. Pero ¿cuántos validamos realmente que la competencia se haya desarrollado y se haya logrado? ¿De acuerdo? Es importante tratar de llevar el nivel de competencias. Por eso es para mí importante verte en el video para ver qué tan factible fue este curso. A mí de nada me sirve ponerte un examen y nos diga, a ver, ¿cuáles son los elementos de la planificación? Y me pongas ahí contenidos, objetivos, tiempo, recursos, ambiente. No, quiero que desarrolles la competencia y consideres todos estos aspectos para poder impartir una clase. Por eso hay que dar un proyecto final. Y entonces, ahora sí, evaluar. Pero ¿por qué creen que la evaluación se dirige hacia el profesor y no hacia el alumno? No es lo mismo esto que esto. ¿De acuerdo? No es lo mismo aquí que acá. Ya te hablé de calificaciones. ¿Por qué creen que la evaluación se dirige hacia el profesor y no hacia el alumno? Laura. Uy, ya perdí a Laura. ¿Mande, profesor? Ok, Mari Carmen. Pues creo que es importante que el profesor sepa cómo llegar al alumno, cómo transmitir lo que él sabe para que el alumno lo pueda aplicar o mediante el profesor vemos también que los resultados que tienen los alumnos. Si un profesor no está activo, no tiene una estrategia, no llega con un plan al salón de clases, difícilmente va a saber lo que va a hacer y pues no va a cumplir con su deber, que es transmitir sus conocimientos al alumno. Ok, y en síntesis, en concretarse, digo, las ideas estuvieron bien planteadas, pero ¿cuál es la respuesta más correcta?
Mariana, ¿tú la tienes? Pues tal vez no estoy segura, pero la evaluación nos arroja las áreas de oportunidad que tenemos para mejorar la siguiente clase, ¿no? Ok, sigue sobre la idea, pero no lo hemos concretizado. ¿De acuerdo, Paulette? La pregunta concreta fue, ¿por qué la flecha de evaluación se dirige hacia el profesor y no hacia el alumno? Lo que han dicho está bien, pero no es lo concreto, no es lo que quiero escuchar todavía. Ahorita sí me voy sobre lo que quiero escuchar para poder dejar bien asentada la idea. O bueno, el Por- concepto. porque, mm, pues porque el profesor es podría ser el protagonista de lo que está enseñando. No, ahí sí definitivamente no. En todo momento el protagonista siempre será el estudiante, ¿sale? El profesor dirige o media, pero no es el protagonista, ¿sale? Ya no los hago sufrir tanto. Está dirigida hacia el profesor porque el profesor también tiene esa responsabilidad moral de estarse evaluando constantemente. Porque sobre este proceso de contextualización de estrategias, el profesor tiene que valorar si esa planificación que realizó fue la correcta, si esa metodología que utilizó fue la correcta, porque entonces si no, va a tener que volver a planificar y va a tener que hacer otra metodología, que de hecho lo tiene que hacer porque cada grupo es totalmente diferente. Por eso siempre tiene que evaluarse. Siempre tiene que entender que más allá de lograr el aprendizaje de los estudiantes es de qué manera él va a seguir favoreciendo sus estrategias para poder lograr mejores objetivos, ¿de acuerdo? La evaluación va dirigida hacia el profesor porque el profesor también tiene que estarse evaluando constantemente, ¿de acuerdo? Eso es muy Profe, importante. Mande, adelante. es como una sí se dice coevaluación, o sea, evaluando al alumno, se evalúa el mismo profesor, ¿no? No, sería Sabiendo, autoevaluación. bueno, La coevaluación autoevaluación. es cuando pones a evaluarse entre pares. Por ejemplo, Alejandro, que de hecho sí lo vamos a hacer, les dije que la microenseñanza va a hacer eso. Alejandro, dime por favor qué viste en el video de Brenda y viceversa, ¿no? Brenda, ¿qué viste en el video de Alejandro? Eso es la coevaluación entre pares, ¿sí? Heteroevaluación es cuando yo desde como externo, como la autoridad de la clase, estoy vigilando el trabajo de los chicos y la autoevaluación es aquella en la que yo mido mis propios resultados, O sea, ¿vale? en el grupo, por ejemplo, aquí en evaluación hacia el profesor, enseñando a los alumnos y evaluando el mismo aprendizaje de los alumnos, se vuelve a evaluar al profesor, Él mismo aprende a analizar, sí, él tiene que ir a analizar exactamente qué analizando. tanto funcionó. Es, bueno, ¿por qué si yo hice todas estas estrategias, todo el mundo está reprobado? ¿O por qué no hicieron la clase como yo la pedí? ¿O por qué no salió el proyecto como yo lo esperaba? ¿Qué fue lo que a mí me faltó para que lograr que los chicos se comprometieran más? Eso es evaluarme a mí, pero sí, tiene que ser a través de los resultados que tengo con base en mis estudiantes. Muy bien, es un, exacto, ¿vale? Entonces, el acto didáctico está conformado de todos estos elementos, ¿sale? El primero es preparar el conocimiento, saber qué tengo que enseñar, ¿no? Y juntamente con eso es diseñar las actividades que tengo planeadas para poder hacerlas en el tiempo que me estoy planteando, ¿no? Tengo que tener bien claro el objetivo, no se trata únicamente de llenar de dinámicas, ¿no? Hubo un momento en Colpos, y se los digo así no sé si ya les pasó, creo que eso ya pasó de moda cuando todavía eran presenciales, que llegaban los maestros bien prácticos y al patio, ¿no? A hacer una dinámica. Y de repente hacían la dinámica de la red de la telaraña. Y era diseño curricular, ¿no? Y a la siguiente que era sistema educativo, y vamos al patio a hacer una telaraña. Y de repente llegaban a legislación educativa y vamos al patio a hacer una telaraña sin establecer una conexión. ¿Por qué? Porque no había un objetivo de la dinámica. Las dinámicas tienen que tener un sentido dentro del objetivo que yo pretendo lograr. Si no, no dejan de ser un jueguito, que lo único que hace es romper el hielo o favorecer el ambiente o lo que tú quieras, pero no logran adecuadamente ajustarse al tema de la clase, ¿de acuerdo? Yo te hice el reto de los lápices porque a final de cuentas mi meta fue que tú cambiaras tu perspectiva.
Y te seguí con un video para cambiar tu perspectiva. Y estoy constantemente hablándote de que tú tienes que cambiar tu perspectiva porque me sirve esta dinámica de inicio para poder favorecer el meollo de todo el objetivo de mi clase, que es, ok, adquiere estrategias didácticas para tener tu propia voz, para lograr tu propia metodología, para generar tu propio acto docente, ¿no? A mí de nada me sirve que imites actos docentes. Se trata de encontrar el tuyo, ¿no? Despertar y enfocar la atención, eso es saber es dirigir la motivación, porque bien que mal, ahí estaban, llegaron algunos con cámara apagada y de repente, ay, ¿para qué son los 6 lápices y no sé qué? E inmediatamente hubo ahí un reto que te ayudó, ¿no? Y de repente ahí trataste de buscar la respuesta, trataste de encontrar la solución, hubo una motivación, ¿no? Y esa motivación inicial te mantiene conectado todo este tema, ¿no? Si no hubiera ese tipo de motivación inicial, créeme, estamos en la diapositiva 14, ya era para que todos estuvieran, ay, ya, ay, che profesor, ya cállate, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, la idea es poder favorecer que realmente todo este contexto que es muy pesado, que es, es mucha teoría, que tengo que ir asimilando, esté conectado a un objetivo general y es darte mayores elementos para que tú encuentres tu voz. Y aquí te tengo, ¿no? Aguantando como las machas y los machos, ¿no? De que estás queriendo asimilar los contenidos, ¿no? Presentar y organizar la información, ¿por qué? Porque tienes que explicar los contenidos, ¿no? Si te fijas, me encanta usar todo tipo de esquemas y de repente ya te cambié el orden del título y de repente ya te usé otro esquemita. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienes que organizar de la mejor manera para que sea atractivo y visual al chico y no nada más estés dictando o transmitiendo ahí las ideas de manera diapositiva tras diapositiva, párrafo tras párrafo, negro tras negro. Entonces, tratar de ir cambiando los sentidos de la organización para que pueda también haber cierto dinamismo en la información que estás presentando y poder hacerlo de la mejor manera y que el contenido sea asimilado siempre, ¿no? Que ese es el reto principal. Delimitar las tareas instructivas, que es seleccionar las actividades adecuadas para lograrlo, poder marcar siempre los límites de qué es lo que quieres que se vaya midiendo. ¿Por qué? Porque entonces sí lo vas a medir y vas a organizar tus recursos curriculares de tal manera que puedas ir logrando que esas actividades lleguen al término y vayan logrando su objetivo, ¿ok? Y por último, diseñar las relaciones de comunicación, poder establecer estrategias de equipos, ¿de acuerdo? Ahorita como son 11, yo no necesito dividir en salas, podemos estar dialogando entre nosotros. Fuera un grupo más grande, de repente, ok chicos, a ver, espacio de reflexión, voy a dividir en salas, vamos a trabajar en equipo para que podamos tener otra mejor estrategia, ¿no? Un Philips 66, un brainstorming o diferentes herramientas que te ayuden a comunicar y a favorecer ese autoaprendizaje que estamos queriendo guiar, ¿vale? Entonces, 3 tipos de aprendizaje. Primero es el autoaprendizaje, ¿no? Recordando siempre que el alumno es el protagonista. El primero que vale siempre es el autoaprendizaje, que se basa en el estudio individual, en la búsqueda y análisis de información, en que tú te sientas preparado por tu propia cuenta de tu propia información, elaborar el ensayos. Los ensayos son muy importantes para poder generar una estrategia. Yo no pude quitarme esta materia sin que dejarles un ensayo, porque el ensayo tiene que dirigir la reflexión personal de qué estás haciendo, ¿no? Si yo quiero que encuentres tu voz, si yo quiero que tengas tu chi, si yo quiero que encuentres la fuerza y el lado luminoso, entonces necesito que reflexiones y para eso es un ensayo, para ver hacia dónde estamos dirigiendo el pensamiento y bueno, realizar los diferentes actividades y productos que se están solicitando con la conciencia de que estás aprendiendo, ¿no? El aprendizaje interactivo tiene que ver con la exposición del profesor o la conferencia del experto. Aquí no hay ningún experto, ¿no? Solamente estoy yo, estoy hablando como merolico, pero pues al menos estoy favoreciendo la interactividad del aprendizaje, ¿no? Mediante entrevistas, mediante visitas, paneles, debates, o sea, hay manera de estar en constante constante captación de nuevo aprendizaje a través de estar consultando a gente que ya es más desarrollada en el tema. Y por último, el aprendizaje colaborativo, el más importante porque es donde se da respuesta a un caso, donde le das seguimiento a un proyecto, donde puedes generar un problema para encontrar solución y encontrar la respuesta, ¿no? Entonces, puede ser desde el aprendizaje individual, el aprendizaje interactivo con alguien que ya conoce del tema o generar un aprendizaje colaborativo entre todos, ¿no? Y ese es el más difícil porque muchas veces como que no queremos compartir lo que ya tengo con los demás por 20,000 pretextos y excusas, ¿no? Pero eso es el aprendizaje que más resultados da, siempre será el aprendizaje colaborativo porque es sumar los esfuerzos de cada uno en lo que ha descubierto para tratar de llegar a más, ¿vale?
Sobre el alcance y el tiempo, bueno, hay estrategias metodológicas como lo es el aprendizaje basado en problemas, el método del caso, el método de proyecto, los sistemas de instrucción personalizada o el aprendizaje colaborativo. Ahorita, ¿cuál estoy utilizando yo contigo para poder llegarle a un fin a esta clase? ¿Cuál es mi principal estrategia? Empieza con M y termina con método de proyectos. ¿Sale? Yo me fui sobre ese. Vamos a hacer un video de una clase pequeña, ¿no? Entonces, ese es un proyecto, pero te estoy pidiendo que tomes en cuenta todo lo que estamos realizando previamente, ¿no? Y hay estrategias para periodos cortos o sobre temas específicos, como puede ser el consenso, los debates, el juego de roles o las simulaciones, ¿no? También forma parte de y te lo puedes aplicar en una determinada asignatura, ¿vale? Ahorita, por ejemplo, en Sociología de la Educación me voy mucho sobre juego de roles porque tenemos que establecer los diferentes actores sociales que intervienen en el fenómeno educativo. Pues bueno, me voy más a juego de roles porque es lo que me gusta trabajar con ellos. Dependiendo del tema, dependiendo del objetivo, vas a poder establecer una estrategia que te sea útil para poder establecer lo que te estás proponiendo, ¿no? ¿Cuál es el rol del profesor cuando uno desarrolla estrategias? Primeramente que nada, recordar que es mediador. ¿Sí? Que por más estrategias de enseñanza que implemente, el responsable siempre será el alumno. Entonces, tratar de orientar a que el alumno logre ese aprendizaje esperado, ¿vale? Promover el aprendizaje a través de solución de problemas, cualesquiera que sea el problema, como puede ser una planificación, como puede ser un ensayo, como puede ser un video, ¿no? Promover el aprendizaje colaborativo, yo ahorita sí no les estoy promoviendo, más que la opinión que están dando. Cada que alzan la mano, yo ya estoy al pendiente de que alguien alce la mano. ¿Por qué? Porque lo que tú aportas es quizá también mucho más importante de lo que yo te pueda estar diciendo en ese momento, porque es la manera en que tú lo estás asimilando, ¿no? Promueve la metacognición, en todo momento siempre dirigir hacia que, espérate, aprende esto, fíjate cómo puedes engancharte de esto, qué tienes que asumir para ti, ¿no? Promueve la metacognición. Y por último, incorpora en la evaluación la auto y coevaluación del estudiante. O sea, te estoy diciendo que al final tú mismo vas a evaluar el proyecto de tus compañeros. ¿Por qué? Porque es importante que entre todos nos enriquezcamos, ¿no? Así nada de que, no, espérate, es que el profesor favoreció a sus favoritos. No, entre todos vamos a favorecer. A mí no me interesa ponerte un 10. A mí me interesa que encuentres tu voz, que des una clase y que entre todos valoremos. ¿Sabes qué? Laurita, lo hiciste de esta manera, pero pudiste también hacer esto, o también te felicito porque esto está muy bien. Entonces, tratar de estar estableciendo ese mecanismo de coevaluación que es importante y que tú mismo seas analítico de tu proceso, ¿no? Eso también es bastante fuerte, ¿no? Eso es lo que promueve el profesor. En cuanto al alumno, busca y amplía la información sobre la base de su autonomía. No se queda únicamente con lo que está. Digo, no quiero frustrarme, pero ¿cuántos de nosotros realmente nos vamos más allá de lo que el profesor nos ha dado materia tras materia? ¿No? Decide, en colaboración con compañeros y profesor, la forma de trabajo y la organización de recursos. Tenemos que llegar a esa meta, hay que irla promoviendo, hay que irla favoreciendo poco a poco, hay que identificar y optimizar el estilo de aprendizaje. El mismo estudiante tiene que darse cuenta cómo aprende mejor, ¿de acuerdo? Y tiene que saber exigir de acuerdo a su estilo de aprendizaje. No ha habido curso en el que alguien me diga, profesor, yo soy visual, por favor, que no falten los elementos visuales. No ha habido alumno que diga, profesor, yo soy auditivo, que no falten elementos auditivos. Profesor, yo soy kinestésico. Entonces, pues, ¿qué hago? Pues yo trato de aplicarlos en mi base medida, ¿no? Hay quien está al pendiente de lo que estoy diciendo, entonces, pues trato de estar con una muy buena explicación auditiva para que favorecer a mis estudiantes auditivos. Hay quien ni siquiera me está prestando atención a lo que estoy hablando, que está más atento a lo que estoy proyectando en mis diapositivas porque es totalmente visual, ¿no? Y hay quien de plano está pensando en el proyecto, en cómo llevarlo a cabo, en cómo estar haciéndolo, entonces está elaborando sus recursos kinestésicos. ¿Por qué? Porque hay favorecer. Pero de estos tres elementos, ¿cuál es el que más te sirve a ti y a cuál estás prestando más atención? Utilízalo a tu favor, porque entonces si tú sabes que eres visual, concéntrate en la información visual y busca más información visual. Auditivo, concéntrate en lo auditivo, busca más información auditivo. Kinestésico, concéntrate en lo kinestésico, busca más actividad kinestésica, ¿no? Transfiere la información a tu propio contexto, a un nuevo contexto, llévalo más allá de lo que yo te estoy diciendo. Piensa en tus sobrinos, piensa en tus hijos, piensa en tus alumnos, piensa en tus sobrinitos, piensa en los vecinos. ¿Cómo estás, lo que yo te estoy diciendo, cómo lo puedes transferir a una realidad inmediata?
y tienes que ser creativo en tu solución de problemas, acordar normas de compañeros y profesor, ¿sale? Yo llegué con mis normas, pero es mucho mejor cuando el estudiante es más consciente de las normas que quiere seguir y las sabe en un momento dado justificar y además reflexionar sobre el proceso de aprendizaje y el grupo, ¿no? Cómo favorecer esa parte. Entonces, cuando yo tengo un grupo más dinámico, digo, en este caso, pues somos 4 sábados, pero cuando es un grupo de mucho más tiempo, lograr ese tipo de rol, de que el estudiante asuma esto, pues es un verdadero mecanismo para favorecer que el estudiante asuma ese compromiso de seguir aprendiendo. Y es donde yo te digo, cambiar la perspectiva, porque creemos que no se puede hacer, porque creemos que los alumnos no lo van a lograr, porque creemos que el estudiante no es capaz de poder asumir este tipo de situaciones. Cambia tu perspectiva. Vete al 3D y trata de lograrlo. ¿Y cómo lo vas a lograr? Ese es un mecanismo que va a depender de ti. Para poder llevar a cabo esa situación, tú la vas a tener que ir transformando, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, las capacidades del alumno que se promueven a través del uso adecuado, bueno, se logra ser responsable de su propio aprendizaje, ese es el principal resultado. Es un aprendiz estratégico, sabe qué es lo que tiene que aprender y lo aplica inmediatamente en su vida diaria. Aprende a trabajar colaborativamente, sabe usar la tecnología a su favor, se integra a diversos tipos de equipos y, por último, es un ser humano integral, ¿no? Y qué padre es cuando yo logro ver en un estudiante que logra desarrollar cada una de estas capacidades, ¿no? Entonces, esto es lo importante, esto es lo fuerte, vamos a tratar de poderlo desarrollar, ¿no? ¿Cómo? Bueno, ahora sí, diseñando. El diseño es la vista directa de la estrategia. Aquí es donde yo pregunto, a ver, Alejandro, háblame de tu planificación. Bueno, ya no, Alejandro ya lo usa mucho. Cambio. Mari Carmen, háblame de tu planificación. Pues empecé buscando el lugar en donde lo voy a hacer. Ok. El lugar, sí, tomando los datos de la institución donde lo voy a hacer. Pensando para qué edad va a ser el tema que voy a explicar, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué materiales voy a utilizar, en qué espacio y en qué momento. Ok. Y la cantidad de niños que posiblemente pueda haber. ¿Cuántos niños vas a trabajar? Son 10. Ok. ¿Me entregas tu tarea, Mari Carmen? Sí. Ok, entonces háblame de tu planificación. Mi planificación ¿Sí? consta de... ¿Qué contenidos vas a utilizar? ¿Cuáles son tus recursos? Etcétera, etcétera. Ajá, sí. Voy a explicar el tema de las figuras. Voy a utilizar materiales como plastilina, actividades. Voy a dar una explicación breve, pero también los niños van a utilizar un pequeño pizarrón para que ellos puedan mencionarme si conocen alguna figura geométrica, la van a dibujar. Posteriormente utilizaré plastilina para que ellos puedan manipularla y plasmarla sobre el contorno de una figura que yo les plasmaré primero en hojas de colores. Ok. Y al finalizar les preguntaré qué les pareció, qué sintieron, qué les agradó, si les gustó trabajar con ese material o qué es lo que ellos me pueden decir. Muchas gracias. Fernanda, háblame de tu planificación. Bueno, pues yo igual vi en qué lugar la podría hacer, porque ahorita como tal no sé, en una escuela pues no se puede. Pero bueno, mi tema, lo que yo escogí fue sobre el bullying. Lo que yo voy a usar, bueno, son unos ejercicios que se llama lo que provoca mi ira, algo así. Entonces en los recuadros tienen que marcar los chicos lo que les hace enojar. Otra de las actividades es lo que debes y no debes, lo que debes hacer y lo que no debes de hacer si estás sufriendo bullying. Y en eso también yo voy a hacer como
demostrar con otra persona, por ejemplo, si me está agrediendo, yo qué es lo que, cómo debo de actuar ante eso. Y al principio de la clase se me olvidó hacer una dinámica para que, pues obviamente no nos conocemos, pero para hacer sentirse bien en ese ambiente de la clase. Ok, muchas gracias. Mariana. Bueno, pues yo voy a hacer una clase muestra para alumnos de de cuarto grado, perdón, de primaria. Ujú. Mi objetivo es que el alumno desarrolle el interés por el campo matemático, hablando en un objetivo general, como Ujú. que ya en un objetivo particular, yo quiero que el alumno emplee el grado como unidad de medida. Ok. Voy a relacionarlo con algo simple como el reloj y a partir de ahí vamos a desarrollar distintas medidas, a lo mejor por hora y otra sería ya demostrándole ya los grados. También partiré primero de retomar los tipos de ángulos que ya hemos o que ya tienen previstos y a partir de ahí pues ya vamos a trazar o a identificar más bien, identificar y trazar los diferentes ángulos que hay. Así. Ok. Pues bueno, chicos. Quiero llorar. Mariana me habló del objetivo y Falto yo, bueno, profe, ¿por qué no me preguntó? a ver, es que yo No, sé es mucho. cierto, profe. No, bueno, ahorita le digo. Bueno, es que, pues, lo que hablaba, bueno, pues que ya no le pude decir, ya no alcancé a preguntarle porque tenía dudas en algo, en mi tema, pero pues sí, ahora sí que agarré en lo que soy bueno y voy a hablar en parte de las culturas prehispánicas, con una actividad a base de imágenes, palabras, y sí, palabras, porque a veces se llegan a confundir con todo eso. No quiero que no se confundan Ujú. en esa parte de las culturas, porque sí hay mucha confusión de eso. Ok. Quiero llorar. Chicos, recuerden que primero es el objetivo, como bien empezó Mariana. Ok, objetivo, quiero lograr esto con esta población. Mis actividades de inicio son estas, mis actividades de desarrollo son estas y mis actividades de cierre son estas. Al menos en eso me quedé la clase pasada. 4 de 4 no me dijeron actividad de inicio, actividad de desarrollo y actividad de cierre. Medio por ahí Fernanda me habló de cómo iniciar, cómo desarrollar y cómo cerrar, pero no tiene claro esa parte, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es diseñar adecuadamente. Es como una receta de cocina, ¿no? Una receta de cocina no se trata únicamente de dar los ingredientes, sino que tiene que empezar así. Se pelan las papas y no sé qué, ¿no? Se mezcla, se bate hasta llegar al punto final. El diseño tiene que saber estructurar de principio a fin cada situación, considerando recursos, considerando el producto y considerando el objetivo. Siempre considerando el objetivo. Los recursos, los productos tienen que ir diseñados con base en el objetivo, ¿de acuerdo? O con el propósito, o con la competencia, o con el aprendizaje esperado, ¿no? Que ahorita estamos más en el logro del aprendizaje esperado, ¿no? Entonces, cada que yo quiero diseñar una clase, tengo que tener claramente esos 4 momentos. Son los 4 momentos del acto docente. Objetivo, inicio, desarrollo y cierre. Si yo te pido una clase muestra para una entrevista de trabajo y no me hablas de estos 4 elementos, y te lo digo en buen plan, porque así lo aplico. Si un maestro no me habla de una secuencia de inicio, de una secuencia de desarrollo y de un desarrollo de cierre, lo descarto de mi proceso de contratación. ¿De acuerdo? Tienes que ser bien concreto de los 4 momentos del acto docente. Tienes que dirigir adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de esos 4 momentos. Trazamiento del objetivo, el inicio, el desarrollo y el cierre. Es lo primero que yo voy a ver cada que me toque abrir un documento de planeación, cómo especifica la claridad sobre eso, ¿de acuerdo?
Entonces, estos son los 3 momentos: el momento de inicio, el momento de desarrollo y el momento de cierre. A igual importancia para cada uno de ellos y con la suficiente fluidez y continuo para no perder el hilo en ningún momento de la clase. Si yo ahorita te estoy diciendo que mi objetivo es hacer que encuentres tu propia voz, durante el inicio, durante el desarrollo y durante el cierre, te voy a estar recordando el continuo de mi objetivo para poder lograr los 3 momentos del acto docente, ¿vale? Y por eso tienes que determinar tus estrategias, tus materiales, tus productos para el inicio, para el desarrollo y para el cierre. ¿Cuál fue mi producto de inicio? En la pirámide. ¿Cuál fue mi producto de desarrollo? Tus apuntes. ¿Cuál es mi producto de cierre? Tu reflexión personal. Ya tengo yo qué estrategias tengo implementada para cada uno de estos momentos de esta clase. ¿Cuáles son los momentos que tú vas a trabajar? ¿Cuáles son los productos que vas a tener y cuáles son los materiales que vas a utilizar? ¿De acuerdo? Vuelvo a preguntar. Brenda, ¿me puedes hablar de tu planificación, por favor? Sí, se trata sobre una clase de regularización de las salas del 6 y 7. El inicio es una presentación pues, de mí como docente. Se les plantea cómo van a trabajar. Al principio se les pregunta cómo están, cómo se sienten. Después se les imparte el material que vamos a trabajar, de qué manera se va a utilizar. Se desarrollan las actividades que son es algún tipo de memoria con las tablas. Tienen que buscar los pares y así como las van sacando, tienen que anotar su resultado o buscar el número de su resultado. Y Ok. al terminar esa actividad, el cierre es pues preguntarles las tablas salteadas, así como dinámicamente, a ver, tú dime la tabla de 6 por 7. Y bueno, así. Y el final, pues es preguntarles cómo se sintieron, si les gustó la dinámica, si les gustaría que, por ejemplo, estos problemas de matemáticas fueran de esta manera, dinámica, porque creo que es una de las complicaciones que tienen los niños, como de sentirse presionados de que tienen que ser a fuerzas las multiplicaciones y no se les enseña que son necesarias y de una manera, pues sí, divertida. Y es todo. Al final cierro con una tabla de evaluación sobre cómo se facilitaron los ejercicios. Ok. Aquí tengo mucho más material para poder retroalimentar, ¿vale? Ya me dijo, lo que no fue claro fue el objetivo. Nada más me dijo, es una clase de regularización, tablas del 6 y 7. ¿A qué niños? ¿De qué contexto son tus niños? Son niños de entre 6 y de entre 8 y 10 años. 8 y 10 años. Ok, ¿tú crees que el concepto, ¿tú crees que la herramienta de memorización es la más adecuada? No, ¿Y por qué la vas a emplear? porque es un juego de memoria, de buscar los números, o sea, Ah, de nunca me voltearlos dijiste y de buscar. ningún recurso de memorama, me dijiste memoria. Y yo cuando Ok, escuché ajá. memoria fue repetitivo, 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18. O sea, yo me imaginé eso, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, no me sí, sí. hablaste nunca de un recurso de un memorama. Aquí sí ya estoy Sí, pensando en un concurso, en un son proceso. números que van volteados y tienen que ir buscando, por ejemplo, encontré el 6 aquí y acá encontré el 9. Entonces tengo que juntarlos y poner 6 por 9 es igual a tal número y lo anota rápido todo. Ok, muy bien. No se me hace completa la parte de inicio. Digo, ok, te estás presentando y todo, pero se supone que si es regularización,
ya tienes que entender que hay un preconocimiento de lo que está, de con quién estás trabajando, y por lo mismo tienes que saber valorar cómo vas a meter la tabla de 6 y 7 desde el inicio, ¿no? Cómo poder favorecer el inicio, cómo poder meter el concepto del 6, cómo poder meter el concepto de factorización para poderlo lograr, ¿de acuerdo? Entonces habrá que modificar un poquito esas estructuras de inicio y de cierre para poderlo, reforzar, ¿no? Porque el hecho de que, ok, dime la tabla completa, después de haber practicado un memorama, el memorama lo que a mí me dice es de que de repente me puede salir 6 por 7 y de repente me sale 6 por 5 y de repente me sale 6 por 2. No hay una corrección o no hay un índice, no estás dirigiendo el pensamiento correcto para que los chicos sepan adecuar el pensamiento factorial o el pensamiento de multiplicación, ¿vale? Pero fíjate, ya te puedo dar estos comentarios porque ya me estás dando los 3 momentos y ya podemos a lo mejor profundizar mucho más en la técnica que vas a utilizar y la estrategia que vas a aplicar, ¿de acuerdo? A ver, Paulette, háblame de tu planificación. Bueno, yo quiero poner un tema basado en la drogadicción. Ok. Donde, bueno, de inicio, el objetivo es que ellos conozcan, los niños con los que voy a trabajar, bueno, adolescentes, quiero trabajar con adolescentes, que conozcan qué tipo de drogas existen. Digo, ahorita ya existen muchos más tipos de drogas y creo que es más común ahorita. Que conozcan qué tipos de drogas y qué efectos tiene. Después vamos a trabajar investigando, dándoles a estos tipos de drogas cuáles son sus consecuencias, en dónde están dañando nuestro cuerpo y todas estas cosas. A mí me gustaría que como cierre ellos supieran la importancia de por qué no es conveniente consumir ningún tipo de sustancia. Ok. Y después sería como evaluación, hacerle algunas preguntas para saber. Te perdí. No sé, Todo. No sé si yo perdí a Paulette o ustedes me perdieron a mí. ¿Sí me escuchan? Porque creo que ya no escucho a nadie. Sí, bueno, Ok. yo sí lo escucho. Antes yo perdí a Paulette. Tuve problemas de haber tenido problemas con su señal. Ok, hay muchos detallitos que afinar. Igual ahí, lo que yo percato, Paulette, es de que no me dijiste un objetivo, me dijiste voy a tratar el tema de drogadicción. Pero ¿cuál es el objetivo de hablar del tema de drogadicción con estos chicos? No sé si son de secundaria, no sé si son de primaria, no sé si son de preparatoria. Entonces, dependiendo del rango de edad, es del tema que es de la profundidad o de la perspectiva del tema que vamos a abordar, ¿no? Porque no es lo mismo decirle a un niño de 5 años, no aceptes nada de ningún extraño para que no te puedan, no, porque hay mucha gente mala, a decirle a un niño de secundaria, oye, ten mucho cuidado con lo que consumes, ten mucho cuidado de no caer en adicciones, a decirle a un chico de prepa, oye, realmente regula tu manera de vivir, vive de la mejor manera, no conviene caer en este tipo de situaciones. Entonces, no me estableciste el rango de edad para poder determinar qué situación. También lo mismo, dependiendo del rango de edad, tú estás hablándome de investigación y de exposición. ¿Cómo vas a coordinar ese proceso de investigación y de exposición con los niños o con los adolescentes o con los jóvenes de manera? Y por último, el cierre, ¿hacia dónde lo quieres dirigir? Si el objetivo es promover la lucha contra las adicciones y evitar el consumo de drogas, ok, vamos a ver que todas las acciones que estés desarrollando se dirijan exactamente a eso, ¿de acuerdo? Pero a mí de nada me sirve que a un niño de quinto o sexto de primaria me diga específicamente todos los resultados técnicos de la cannabis, ¿no? Porque a lo mejor no lo va a terminar de comprender. Ahí es un mensaje mucho más concreto, mucho más directo. No aceptes nada, no consumas cosas que sabes que te pueden perjudicar. ¿Por qué? Porque a final de cuentas lo demás ya va a venir en otro momento. O saber dirigirlo de acuerdo a su rango de edad, ¿de acuerdo? Por eso es muy claro delimitar el objetivo y poder establecer cada uno de los pasos a fin de lograr el objetivo que nos estamos planteando. ¿Vale?
Momento de inicio no es nada más presentarnos, ¿sale? Toda secuencia de inicio debe tener un sentido y es especialmente destinado a rescatar y reconocer aprendizajes y experiencias previas sobre el tema. Brenda me hablaba de regularización. Aquí en una clase de regularización quiere decir que el tema ya lo tiene, nada más que no lo asimiló por completo. Hubo ahí muchas deficiencias en el aprendizaje que le hacen llevar al niño a un proceso de regularización, pero el tema ahí está. Entonces lo primero es saber, ok, oye, pues mucho gusto, soy Josué y tú eres Paquito, ¿no? A ver, Paquito, dime qué fue lo que no lograste entender de la tabla del 6. Y en el inicio, en su presentación, ya me está diciendo de qué es lo que le está faltando. Ay, es que la misma hizo repetir y en ese momento, ¡zas! Mi memorama queda eliminado porque todo fue con base en memoria, ¿no? No hubo un perfeccionamiento. Entonces, el inicio me tiene que marcar el resto de la estrategia. Dependiendo de la respuesta es qué mecanismos yo voy a usar, tener un plan A, plan B, plan C. Sobre todo el plan A tiene que estar bien reforzado para darle seguimiento al proceso. Pero si es regularización es porque las técnicas de la escuela no funcionaron, no le dieron el aprendizaje al niño en ese momento, es de qué manera lo voy a reforzar, de qué manera le voy a hacer mucho más significativo el aprendizaje, ¿no? Tengo que plantear el tema. Oye, Paquito, oye, no sé, José, mira, en esta clase lo que queremos es entender que las drogas son nocivas para la salud y que tú te perjudicas si llegas a consumirlas. Te haces un daño irreparable, ¿no? Ese es un momento de inicio, ¿no? Indicar el sentido e importancia del aprendizaje propuesto y la relación con otros aprendizajes. ¿De acuerdo? Entonces, si sabes matemáticas, al rato vas a poder calcular áreas, al rato vas a poder establecer otro tipo de situaciones, vas a poder, entender cómo funciona la multiplicación para poder después pasar al siguiente paso que es dividir. Es decir, es una verdadera relación del por qué es importante para mí aprender lo que estoy aprendiendo, ¿de acuerdo? Y poner en práctica las estrategias que se han diseñado, definitivamente, ¿no? Hay que saber emplear estrategias que me ayuden a poder lograr que impacte desde el principio, que pueda yo captar la atención completa, ¿no? ¿Cuántas clases hemos tenido? Ah, yo soy Josué, mucho gusto. ¿Tú quién eres? Ah, muy bien. Pues bueno, mire, vamos a hablar de la tabla periódica. Y entonces existen los elementos que no sé qué. Y ya no hubo secuencia de inicio. Te fuiste directo al desarrollo porque crees que con solamente presentarte es una adecuada práctica de inicio. No, espérate. ¿Qué es lo que verdaderamente está introduciendo o dirigiendo el desarrollo del tema? ¿Vale? Las estrategias de inicio puede ser una exposición breve. ¿Saben qué? Vamos a tratar este tema, vamos a lograrlo de esta manera. ¿Sale? Puede ser algo que se hayan creado los estudiantes, pueden generar la información previa y hablar. A ver, chicos, ¿qué saben de la secuencia, no? Incluso ahorita yo hice una pequeña subclase, ¿no? En el momento en que me metí al tema de momento docente, inmediatamente, a ver, Alejandro, háblame de tu planificación. A ver, Polet, háblame de tu planificación. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy escuchando todo lo que ustedes ya generaron previamente, ¿no? A lo mejor aquí es, ah, sí, profe, en este momento le abro mi planificación y me compartes tu pantalla con tu planificación. Eso es generarme un verdadero informe. ¿Por qué? Porque se supone que tienes el archivo a la mano y puedes hacerlo, ¿no? Podemos generar una lluvia de ideas en la cual los chicos puedan estar diciendo qué entienden por parte de, pueden exponer o pueden hacer técnicas de grupo, ¿no? Técnicas que favorezcan como la Philips 66. ¿Alguien sabe qué es la Philips 66? ¿Alguna vez lo ha aplicado? 6 estudiantes, 6 minutos. ¿Sale? Dividen el grupo en equipos de 6 y les dan 6 minutos para que hablen sobre un determinado tema. ¿Por qué? Porque en teoría cada estudiante va a tener 1 minuto para hablar. ¿Vale? Y entonces van a poder debatir y van a poder analizar una determinada información. Les digo, a ver, esto es la definición de aprendizaje. En 6 minutos traten de asimilar cada quien la suya y explíquenla a los compañeros. Y ahí se hace un Philips 66, ¿sale? O un juego de roles donde cada quien asume un comportamiento diferente para poder establecer una dinámica y poderlo asumir, o establecer medios audiovisuales, ¿no? Como en este caso lo hice yo, que fue el proyectarles el videíto después de la dinámica de la pirámide, les proyecté el video e inmediatamente reflexionamos de manera colaborativa para poder establecer el inicio de la clase, ¿de acuerdo? Entonces, sí son los recursos que se pueden utilizar para poder iniciar, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan presentación, la presentación es necesaria, pues es saber con quién estoy trabajando, pero hay además diferentes elementos para poder introducir directamente al tema, ¿no? Entonces, ya entrando a la parte, pasando la parte de inicio, hay 3 fases de desarrollo y una fase final, ¿no? La primera fase es diseñar la estrategia y es
tú lo estás diseñando desde fuera, generas tu planeación y la empiezas a llevar a cabo, ¿no? La segunda es hacer una práctica guiada. Es donde ya directamente con el estudiante vas a poder establecer el seguimiento de que esta estrategia se esté dando. Y la tercera fase es hacer que ya lo que tú diseñaste por parte de afuera, el alumno la haga suya. Vas a interiorizar esta estrategia y vas a ver de qué manera esta tuvo el efecto adecuado. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que a final de cuentas pasemos de algo que era propiedad del profesor a que sea totalmente transferida al dominio de los alumnos. ¿De acuerdo? A mí de nada me sirve quedarme con mi conocimiento y decir fue mi clase espectacular y ya di mi cátedra y el que aprendió, aprendió. No, tienes que lograr que el alumno lo asuma para sí y que logre sus propias metas y que logre su propio desarrollo. ¿Vale? El cierre justamente habla, y ya no hice diapositiva del cierre, me ganó el tiempo, pero el cierre justamente habla de cómo interiorizamos adecuadamente y qué estrategias pudimos utilizar con el cierre. Pues vamos a utilizar primeramente que nada, la autorreflexión, ¿sale? Otra manera de cierre es justamente la conclusión de la exposición o demostración, ¿de acuerdo? Otra manera de cierre es favorecer la metacognición. ¿Cómo me doy cuenta que aprendí? ¿Sale? Tienes que favorecer momentos en los cuales el alumno inmediatamente te dé la respuesta real de qué fue lo que aprendió. Porque si tú logras diseñar toda esa parte en la cual el estudiante te genera su dominio total del conocimiento del tema o las dudas que están planteadas, le generas también el espacio para que, bueno, ok, no me quedó claro cómo favorecer el desarrollo, cómo después de la clase me voy a poner a investigar por mi propia cuenta para poder profundizar en el desarrollo. Oye, profesor, no entendí adecuadamente la parte del cierre, ahí el profesor refuerza el tema del cierre o bien te haces, bueno, ok, te voy a pedir por favor que leas a este autor, que investigues esta parte para que lo favorezcas y en la próxima clase, de manera de inicio, recuperando conocimientos previos, me dices qué fue lo que avanzaste sobre el tema, ¿de acuerdo? Siempre los 3 momentos bien definidos para lograr el propósito, poder generar estrategias y desarrollar cada uno de los momentos, ¿vale? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, quejas, reclamos, chismes, pedradas? ¿No? Ok, Fernanda, ¿cómo cerrarías esta clase? Bueno, pues yo lo cerraría con un comentario, bueno, sí, de lo que yo me quedé con en esta clase, pues es como docente dar una buena enseñanza a los alumnos, como lo dice usted, no solamente irnos a parar ahí y ganar dinero por dar una clase, sino desarrollar habilidades en cada uno de los alumnos y preocuparnos también por cómo es la forma en que ellos aprenden. Ok. Brenda, ¿cuáles son los 3 ideas principales que no tenías y que te hacen reflexionar esta clase? ¿Hubo algo que realmente asimilaste para ti? Sobre la planificación. ¿Mandé? Sí, sobre la En planificación. general, de la clase en realidad, de toda la clase. Pues reflexionar, sí, de la manera en la que lleva a la secuencia el plan de la sesión y sobre el principio lo que vimos de enfocarnos en nuestro pensamiento, de tener el pensamiento crítico y ser nosotros mismos. Con eso me quedo yo y creo que me llamó mucho la atención esa parte de ir hacia donde uno quiere y no los demás nos dicen que vayamos. Ok, muchas gracias. Daniel, ¿cuál sería tu principal producto o evidencia de aprendizaje de esta clase? Pues el principal fue que me ayudó a reforzar lo que ya tengo planeado para mi clase. Sí, siento que en mi perspectiva no voy tan mal hacia donde me visualizo haciendo la clase y el cómo voy a desarrollarla.
me ayudó mucho en puntualizar en el inicio, que siento que lo tengo bien, a lo mejor nada más lo tengo como que dar más forma. En mi desarrollo igual tengo que, siento que está bien, solamente que tengo que complementarlo más para que a lo mejor pueda ser más entendible. Mi proyecto va a ir dirigido hacia niños de primer año, pero yo lo voy a hacer no con, a lo mejor con familiares o sí, yo directamente me voy a ir a una escuela y voy a hacerlo virtual, una clase de 20 minutos sobre mi tema y eso. Ok, muchas gracias. Paulette, ¿qué le faltó a esta clase? ¿Qué le faltó a esta clase? Pues es que en realidad yo creo que no le faltó nada. Digo, creo que ahorita estamos haciendo el cierre entre todos, viendo qué es lo que entendimos, con qué nos quedamos y todas estas cosas, pero no, bueno, para mi punto de vista no creo que le haya faltado nada. Ok. ¿Alguien que quisiera le quisiera aportar algo a Paulette? Ok. Mariana, ¿se logró o no se logró el objetivo de esta clase? Y en todo caso, ¿cuál pudo haber sido el objetivo? ¿Y cómo se logró? El objetivo era identificar los momentos del acto docente y yo creo que al momento de estarnos cuestionando qué era lo que íbamos a planear, bueno, diseñar la clase, hubo la retroalimentación de los puntos a cambiar y el objetivo tal vez se llegaría a cumplir si nosotros igual contrastáramos lo que ya tenemos, nuestra planeación que ya hicimos, con la que usted ya nos acaba de decir, ¿no? Algunos puntos a cambiar y todo eso. Entonces yo creo que sí se cumplió el objetivo, pero cada uno tiene una perspectiva distinta de la clase del día de hoy, ¿no? Ok, muchas gracias. Por ejemplo, yo me llevo a los 5 tipos de mentes. No me las sabía esas. Me llevo eso el día de hoy. Y también otra cosa que me llevo hoy es que me dejé llevar también por lo que mis compañeros al principio decían de respecto a su diseño de planeación. Sí pensé en proyectar mi planeación y también de mencionar mi inicio, mi desarrollo, mi cierre, mis materiales, mi aprendizaje esperado, la modalidad, etcétera, etcétera, mi instrumento de evaluación. Pero yo también me fui llevando por lo que también mis demás compañeros habían dicho ya, entonces también me fui por ahí. Ok. Entonces me quedo también con ese aprendizaje. Recuerda que lo que tú tienes es para compartirse también, ¿no? A final de cuentas estamos aprendiendo juntos. Hemos mucho y como docentes somos bien egoístas y bien ególatras y nadie puede ver mi situación, ¿no? Entonces, híjoles, hay que tratar de entender que lo que yo sé le puede servir a otro, ¿no? Y la manera en que yo contribuya a hacerlo, véanlo de esta manera. Puede ser que mi compañero de al lado sea bien flojonazo y no entregue planeaciones y no haga nada y bla, 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 y chilelí, ¿no? Pero en el momento en que yo le estoy apoyando a él a que logre las metas que yo ya logro dominar, mi influencia ya no es solamente sobre mis alumnos, va a ser también sobre los alumnos de este profesor, porque hasta ahí va a llegar el poder de mi influencia. Y creo que como docentes esa es una de las mayores riquezas, ¿no? ¿Hasta dónde va a llegar el poder de mi influencia? ¿De acuerdo? Un ejemplo, chicos. Si se fijan, en la clase pasada yo les compartí el video de la clase de la primera clase, porque a final de cuentas es un repaso para ustedes. Pero yo para poderlos proyectar primero los subo a YouTube. Y yo tengo la ventaja de decir, no, espérate, esta es mi clase, no quisiera que los demás vieran cómo imparto mi clase. Yo sé que tengo muchos defectos y a lo mejor los quiero esconder, ¿no?
pero a final de cuentas a alguien más le puede servir esto que estoy diseñando, ¿no? No todos tienen esa oportunidad de a lo mejor verlo desde la perspectiva en que yo lo estoy viendo. Pues bueno, dejo el video público. Oye, es que lo va a ver otro maestro. ¿Y qué tiene que lo vea otro maestro? A final de cuentas la idea es enriquecernos entre todos y favorecer esto, porque a final de cuentas la educación es una chamba que tenemos muchísimos profesores y la tenemos que sacar adelante. Entonces, tratar de ser ese espíritu colaborativo, de repente no estoy diciendo que a lo mejor tú lo hiciste con esa intención, Mariana, a lo mejor pues simplemente ya te dio pena, te dio no sé qué, pero pues sí tener mucho cuidado de tener que llegar a estas a necesidades de, no, espérate, lo que yo hice es mío y no lo comparto. Pues cada quien tiene esa libertad, ¿no? Pero al final de cuentas es enriquecer el aprendizaje entre todos, ¿vale? Muchas gracias, Mari. Y bueno, pues no te reprimas, sé tú misma y saca y tú haz lo que tú sabes hacer, porque al final de cuentas es lo que importa, ¿no? ¿Sale? Alejandro, digo, hoy te uso mucho de recurso a ti, pero me prometo ya no hacerlo tanto. Pero a ver, ¿cómo conectas el objetivo de esta clase con el objetivo de la clase anterior? ¿Qué conexiones hay entre las dos clases? ¿Qué vimos la clase anterior, profe? Espérame, profe, porque sí soy bien olvidadizo. Mm, bueno, yo lo veo así, en la forma, cómo vamos a transmitir la enseñanza hacia los demás y no, bueno, sí es transmitir la enseñanza y ahora sí que, pues que les guste y no tener ahora sí como dijo, la perspectiva o cómo nos han cambiado, o cómo nos han valorado a nosotros de que no les gusta la clase, ¿no? Hay que cambiar eso para que ya nos tomen como, ahora sí que a los futuros, ahora sí que a los alumnos, pues lleguen con un buen nivel educativo, ¿no? Y por eso estamos sacrificando muchas cosas para que cambiemos todo eso, porque si no cambiamos la perspectiva, pues nunca vamos a llegar a un objetivo al que queremos llegar. Ok. Laurita, misma pregunta. ¿Me puede volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo consideras el logro del objetivo o cómo se relaciona el objetivo de esta clase con el objetivo de la clase anterior? ¿Cómo se conecta el uno con el otro? Yo creo que desde que iniciamos la clase pasada hemos visto cuál fue el objetivo principal de esta materia, que lejos de todo lo que nos da de teoría, lo vamos a terminar plasmando en una clase de 20 minutos. La vez pasada nos habló de cómo se va a realizar este proyecto y ahora entramos más en las partes de cómo va siendo la clase. Van como quedando las cosas más claras y yo creo que el fin es que pongamos en práctica todos los conocimientos que hemos adquirido, no solo en esta clase, sino todo el tiempo que ya llevamos en la carrera. Aquí es donde digo, la misma experiencia nos va a ir proporcionando estas herramientas cuando ya estemos presencialmente frente a un grupo. Esto simplemente nos va a servir como un ejercicio para darnos cuenta en qué estamos fallando, qué es lo que nos falta y en qué podemos potencializar más nuestras capacidades y nuestras habilidades como docentes frente a un grupo. Ok, muchas gracias. Y Daniel, ¿cuál sería tu propio cierre de esta clase? Creo que ya te había preguntado a ti, ¿no? Pero bueno, ya te lancé la pregunta. ¿Estás en mudo? ¿Estás en mudo? No te oigo. Ya, perdón. El cierre sería una retroalimentación. Necesitamos verlo. Obviamente hay cosas que todos sabemos hacer bien, hay cosas que no conocemos. En el caso creo que la mayoría de este grupo no tenemos
la experiencia ante un grupo. En el caso de Mariana, pues ella ya tiene esa experiencia, a lo mejor le sirve de mucho de reforzamiento todas estas clases o cosas nuevas que a lo mejor no conocemos. El punto es que echando a perder se aprende. Ahorita podemos echar a perder con una clase de 20 minutos, podemos echar a perder una clase de media hora o de un día completo, pero ya llegar a ese punto donde estemos ya realmente con nuestro grupo que vamos a tener por un lapso de 6 meses, un año, pero ya hacerlo de una manera correcta y siempre viendo por el bien del alumno. Ok. Me sentí así como que estremecido un poco por la parte de echando a perder se aprende, porque el médico entierra sus errores, el abogado mete a la cárcel sus errores, el ingeniero arruina sus errores, ¿no? En las máquinas y herramientas, pero los errores del maestro llegan a trascender generación tras generación tras generación, ¿de acuerdo? Y cada que yo decido enfrentarme a un grupo, estoy consciente de que puedo impactar sus vidas para bien o para mal, ¿de acuerdo? Lo peor que puede pasar es que no logre generar impacto alguno, pero puedo impactar para bien o para mal, ¿de acuerdo? Y eso es algo importante. Entonces, sí es cierto, podemos equivocarnos definitivamente, pero yo no les pediría que ya trabajen con alumnos, sino es que ya considero que a este nivel de la carrera ustedes ya tienen las herramientas necesarias para poder plantear algo que sea significativo y trascendente, ¿vale? Entonces, sí, definitivamente nos podemos equivocar, pero que nos equivoquemos en lo técnico, no en lo propositivo, no en el desarrollo de poder favorecer el crecimiento y la formación de las personitas, porque son importantes, ¿vale? Y eso no podemos hacerlo nunca de lado y entender la importancia de nuestra situación, ¿vale? Pues chicos, la tarea es justamente eso. Ahora, objetivo de la clase anterior, conocer los momentos principales de la enseñanza y se dio de manera general los momentos del acto docente. La idea de esta clase fue adquirir más estrategias y adquirir más conocimiento sobre cómo perfeccionar cada uno de los momentos para poder enriquecer la clase anterior, ¿de acuerdo? Para poder entender cómo desarrollar el adecuado uso de una clase. ¿Cuál es la tarea que está en plataforma? Justamente es volver a abrir su planeación con todo esto que ya vimos de la parte del aprendizaje, de la parte de la enseñanza, de la parte de darle a cada uno de los momentos su importancia, de darle la continua fluidez, de poder lograr los objetivos, de alinear los recursos, el tiempo y todo diseñados para poder satisfacer el aprendizaje esperado. Van a volver a abrir su planeación y la idea es que pueda haber un documento mejorado. ¿De acuerdo? Ahorita yo nada más voy a evaluar la planeación, pero quiero que la perfeccionen para la próxima clase, ahora sí con estos elementos, porque se supone que ya tuvimos mucho más elementos que tomar en cuenta, ¿vale? Que tengan bien claro su objetivo y que ese objetivo se haga presente en la secuencia de inicio, en la secuencia de desarrollo y en la secuencia de cierre. Y que cada uno de los productos y que cada uno de los recursos y que el manejo del tiempo sea tal que al final de la clase de 20 minutos quede realmente establecido y poder lograr de la mejor manera que se haya consolidado el aprendizaje en nuestros alumnos meta, ¿vale? Pues chicos, pues muchas gracias. Si ya no hay más comentarios, pues les agradezco. Por ahí, Wendy, deseo de corazón que salgamos de esta. Yo sé que vas a salir. Mucho éxito, mucho ánimo. Y pues bueno, me faltaron por ahí 2. Me faltó Fernanda y no recuerdo quién más me faltó, pero tengo 11 en lista, me faltan 2 alumnos, ahí veré qué hago con ellos, cómo les jalo las orejas después, ¿vale? Que tengan excelente fin de semana, chicos. Hay ánimo, no hubo ninguna duda en el chat, entonces yo pensé que todo bien. Ahorita me estoy dando cuenta que hubo por ahí algunas lagunitas. Traten de estar ahí al pendiente y cualquier duda, cualquier situación, pues vayan externando en el chat, ¿vale? Cuídense mucho y como siempre, el último en salir me debe unos tacos al pastor. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Bye, bye.